corresponde dar inicio a esta actividad presentando al señor Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas y quien preside nuestro comité. Señor Pulido, tiene la palabra. Muchas gracias, Adriana. Bueno, primero que todo, te doy la bienvenida al público asistente y al presidente de la Cámara de Caracas, el doctor Leonardo Palacio, y al presidente de la Cámara Venezolano-Británica de Comercio, el señor Ian Stein, por hacer posible este encuentro. Este encuentro donde conversaremos sobre temas de interés enmarcados en el área económica del país y en más detalle al empresariado venezolano. Como es bien conocido por todos los asistentes, después de 7 años de caída sostenida del PIB en aproximadamente un 75%, sumando ahora la pandemia del COVID-19, lo que hará más acentuada la caída este año, la implosión de los servicios públicos, telefonía, transporte, combustible, electricidad. Vivimos en una devaluación de la moneda constante, estamos en hiperinflación y adicionalmente una voracidad fiscal que limita el flujo de caja de las empresas. En este escenario tan negativo, ¿qué nos hace seguir como empresa operando? ¿Qué opciones se nos presentan dentro del mercado de capitales que nos ayuden en nuestro flujo de caja? ¿Cómo hacemos para financiar a un emprendedor? Adicionalmente a esto que he mencionado, ahora las empresas no cuentan con la ayuda del papá Estado. No hay subsidios. Debemos enfrentar una competencia globalizada. ¿Quién podrá defendernos? Dejo estas interrogantes en la mesa y les presento al ingeniero Enrique Rosal, gerente de mercado de la Bolsa de Valores de Caracas. Bueno, espero que el ingeniero Rosal nos dé todas las soluciones, porque realmente vivimos en un ambiente, en un entorno sumamente complejo, donde no solo una persona o una institución podría resolver esto. Se necesita el concurso de todos. La audiencia es toda suya, ingeniero. Gracias, doctor Pulido. Bueno, muy buenas tardes. Me permito felicitar a la Cámara de Comercio, al doctor Leonardo Palacio, por este tipo de iniciativa que evidentemente nos acercan en un punto medio, no tanto del negocio, no tanto teórico, sino quizás un ambiente un poco más relajado, institucional, donde podemos tratar de analizar la posición de esa moneda que es el financiamiento, que es el mercado de valores, y ver tanto a los oferentes de recursos como a los demandantes de recursos en este caso. Atendiendo a las preguntas que se plantean, es evidente que el entorno económico que hoy día vivimos es difícil, altamente complicado, y yo quisiera comenzar respondiendo a una de esas preguntas. ¿Por qué permanecemos acá? Y para mí la respuesta es, o una de las respuestas para mí es muy clara. El territorio que un país ocupa no desaparece. Los habitantes no desaparecen. Tenemos ciclos económicos que pueden ser coyunturales, pueden ser difíciles, pero la población no desaparece. Y mientras la población exista, existirá una demanda de productos y servicios. Y si existe una demanda de productos y servicios, requiere que alguien atienda a esa demanda y, evidentemente, mantener un ciclo económico. Nosotros podemos hablar o separar. A veces veo artículos y personas que hacen comentarios sobre la situación venezolana y engloban
engloban a todos los actores bajo un solo paraguas. Es decir, la economía está mala, todo está malo. Desde mi punto de vista, yo puedo tener economías que estén pasando problemas, y por otro lado puedo tener empresas buenas y empresas malas. Y las empresas buenas y empresas malas se diferencian por su administración, por las personas que definen los objetivos y los proyectos que esas empresas van a ejecutar. Para nadie es un secreto que la función del administrador financiero es, por un lado, definir cuáles son los proyectos factibles que puede emprender la empresa, y por otro lado, de dónde van a sacar los recursos. Nosotros hablamos del sistema financiero nacional y volvemos, hay personas que ven al mercado de valores como una alternativa muy lejos. Claro está, como lo decía el señor Pulido, venimos de una era que, desde mi punto de vista, ojalá, con la recuperación económica que se dé en Venezuela, nunca vuelva a existir. Es decir, nosotros no podemos volver a pensar que acá en Venezuela se puede innovar o se puede armar un negocio pensando en que vamos a tener subsidios, que vamos a tener ayuda del Estado o que vamos a seguir bajo el paraguas del Estado. Las empresas tienen que ser competitivas, las empresas tienen que estar en condiciones y en posición de pensarse. Lo que nosotros hemos vivido en estos últimos 3 años ha sido un shock muy, muy importante. Y como todo ser humano, también las empresas actúan de esa forma. Es decir, se nos presenta una condición a la cual no estábamos acostumbrados. Lo primero que hacemos es prácticamente paralizarnos. ¿Qué es lo que está pasando? No sabemos. El paso siguiente es empezar a digerir cuáles son los cambios que se están generando, cuáles son los problemas que se están generando, y el tercer paso es evidentemente actuar en consecuencia. Ese actuar en consecuencia, un grupo de empresas se adelantó a estas condiciones y empezó a incursionar en el mercado de valores, buscando alternativas de captación de recursos a través de los instrumentos que el mercado de valores ofrece. Hay que ser optimistas, para mí sí. El simple hecho de que, en el caso de la Bolsa de Valores de Caracas, una empresa que tiene 70 años, que ha pasado por más de un ciclo económico, en estos últimos 30 años, evidentemente, situaciones muy puntuales, políticas, económicas, hoy día se levante como una opción fuerte para poder brindar ese vehículo de captación de recursos a todas las empresas que tengan como objetivo no es solo mantenerse. Conversábamos esta mañana sobre el tema de que, bueno, ¿qué hace una empresa que está trabajando al 20% de su capacidad de producción? Bueno, señores, nosotros estamos, el señor Pulido se lo voy a robar esta idea. Comentábamos esta mañana de que, bueno, hay que entender que hace 2, 3 años atrás, nosotros medíamos 1 metro y hoy día medimos 25 centímetros. ¿Qué hacer? Y una de las preguntas sería, ¿es que yo estoy como empresa solo para brindar servicio o generar productos al consumo local? ¿Tengo posibilidades de buscar otros mercados? ¿Tengo como posibilidades de agarrar y transformarme en empresa y buscar suplir esa demanda que existe en otros mercados, siendo mis productos y servicios competitivos? Y a esa pregunta
la respuesta lógica es, si es cierto que lo puedo hacer, ¿de dónde saco los recursos para poder emprender? De eso... Déjame un momentico aquí. No es solo de dónde saco los recursos, sino, como te estaba planteando, para que haya un problema de servicios general. ¿Cómo hacemos los empresarios para que eso no nos afecte? ¿Cómo hacemos para que exista estos servicios puedan llegar a los empresarios, para que los empresarios puedan producir bajo esta nueva realidad? Porque lo que sí tenemos es una nueva realidad. ¿Cómo hacemos para que tu empresa tenga un sello de calidad cuando aquí se acabó el sello de calidad hace mucho tiempo? Bien, con respecto a lo primero, cuando estamos hablando de servicios públicos, bueno, la historia no miente. Lo que nosotros, desde mi punto de vista, hemos tenido en estos últimos años, quizás ha sido una política económica que fue establecido bajo unos parámetros, buscando unos objetivos y que evidentemente los objetivos no se han cumplido. Lo que hemos visto es a las empresas, a los grupos empresariales, buscar alternativas a las deficiencias que tienen los servicios, pero siguen operando. No es que cierran la puerta, apagan la luz y se van. No, bueno, señores, hay que buscar alternativas, hay que buscar adaptarse. No es acostumbrarse. Estamos pasando por una coyuntura. En otras economías ha pasado que cuando esos servicios están en manos del gobierno, no cumplen con su función, con su servicio, se requiere de capital privado para poder levantar. Se suplantan con capital privado. Entonces, no es ilógico ni loco pensar que eso en algún momento va a tener que llegar. Eso va a tener que ocurrir para evidentemente poder tener crecimiento. El sello de calidad. Hoy día yo podría decir que hay más de 70 empresas que tienen sello de calidad en la bolsa, en el mercado, en Venezuela. Y lo tenemos listado en la pizarra de cotización. Una empresa que haga oferta pública de sus instrumentos debe pasar por una normativa, debe pasar por una serie de requerimientos para poder llegar al mercado. Tiene que adaptarse a unas normas y leyes las cuales no aplican para el resto de las empresas. En el momento en que ellos presentan esa prueba y la pasan y empiezan a cotizar en el mercado, ya tienen un sello de calidad. Lo que te estoy diciendo es que esa empresa es transparente, esa empresa es ordenada, esa empresa tiene un objetivo y unas estrategias claras hacia lo que es su empresa y su desarrollo. Eso es lo que yo pienso que ocurre. ¿Cuáles instrumentos que me estás hablando son los que vamos a estudiar entonces hoy? ¿Cuáles son los ejemplos que vamos a tratar de comenzar con la presentación. Yo inicio con esta frase del economista Milton Friedman. Que un intercambio entre dos partes es voluntario no tendrá lugar a menos que ambas partes crean que se beneficiarán de él. La mayoría de las falacias económicas derivan del perder de vista esta simple reflexión. Es decir, en estas palabras está recogida la esencia de lo que es cualquier acto de comercio o cualquier pacto que yo tenga de negocio. Si ambas partes no están satisfechas, no importa la ley que tengan, no se va a generar el negocio, no se va a generar el cambio o la transferencia de activos, entendiendo que en realidad el dinero y los valores terminan siendo activos y lo que yo estoy haciendo es un intercambio. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuál es el crecimiento que tiene una empresa? Si lo vemos así, yo podría dibujar el crecimiento de una empresa en una línea de financiamiento tiempo. Y ese financiamiento que vemos ahí
lo vamos a ver traducido en su balance en la forma o en la estructura que tenga el capital de esa empresa. Es decir, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la parte que es capital de tercero, que es de deuda? ¿Y cuál es la parte de capital propio, la parte de patrimonio? ¿Cómo arranca cualquier empresa? Por favor. El primer eslabón que tenemos, evidentemente, financiamiento propio, familiares, amigos, etc. Luego tengo sistema financiero tradicional. Ahí podemos entonces pararnos un momento y ver cuál es la situación que hoy día tenemos. Tenemos prácticamente a un sistema financiero que no está prestando su servicio. No existe ya esa, en 100% no existe esa alternativa de ir a financiarse o apalancarse a través de un crédito en la banca tradicional, condición normal de crecimiento de una empresa. Y ahí empieza la coyuntura. Ahora, si una empresa solo se queda buscando su financiamiento, o captando recursos entre financiamiento propio y sistema financiero tradicional, bueno, hasta ahí quedará. O sea, él verá cuál va a ser sus expectativas de crecimiento. Ahora, el tercer paso lógico sería ir a un mercado de valores y emitir deuda privada. Es decir, esa deuda puede ser de corto o de mediano plazo. Siendo de corto plazo, irá dirigida a quizá financiar capital de trabajo, etc. Eso es una forma de financiar los proyectos que tenga la empresa. Va a ir madurando, se va a ir adecuando a las normas que le exige el mercado, y vemos como cuarto paso la apertura de capital social. Esto es un tema álgido cuando se hablan con empresas que no están acostumbradas a ir al mercado de valores. Cuando hablamos de apertura de capital, sienten que están cediendo el control de su empresa, cosa que no necesariamente es así. Yo tengo accionistas o inversionistas que sus objetivos serán, o sus intereses serán políticos y económicos. Pero yo también puedo tener inversionistas que su interés sea más económico que político. Estamos hablando ahí de inversionistas minoritarios. ¿Puedo entonces yo abrir el capital de mi empresa sin perder control? Por supuesto, hay mecanismos para hacerlo. ¿Puedo hacer un mix entre financiar o buscar capital entre el sistema financiero tradicional, entre la emisión de deuda privada y entre la apertura de capital? Por supuesto. El mercado de valores no busca que la empresa se aparte de las demás opciones que tiene el sistema financiero para hacerse de recursos. Lo que se busca es que termine siendo una estrategia. Y es una estrategia porque en el momento en que esa empresa da ese paso, llega a ese tercer escalón y empieza a cumplir con una cantidad de condiciones las cuales las demás empresas no cumplen, empieza a añadírsele valor. Es decir, es un tema, incluso es una posición de negociación. Yo me puedo voltear al sistema financiero tradicional y si yo he sido exitoso en emisión de deuda privada o en apertura de capital, ¿qué mejor presentación puedo tener yo frente a un banco cuando yo le digo mi empresa ha emitido tanta cantidad de deuda y mi empresa cotiza en bolsa? O sea, es valorada no solo por una persona, sino por todo un mercado. Además de que podría financiarte, probablemente no sea este el momento, pero podría financiarte a nivel internacional, con la banca internacional. Podrías tener una mejor entrada de tu producto, por ejemplo, una alianza estratégica con empresas extranjeras. Sí, bueno, uno de los casos que tenemos y que vamos a ver más adelante es el caso de Ron Santa Teresa. Hace tiempo atrás, nosotros contamos con empresas en el mercado que emitían deuda privada en dólares y la colocaban afuera.
Evidentemente no había control de cambio. El caso fue Sibenza. Sibenza, Electricidad de Caracas también lo hizo en su momento. Es decir, los instrumentos están, las normas están, lo que pasa es que las condiciones hoy día no nos permiten dar ese paso. Esa es una condición. Vamos a la próxima lámina, que me parece que es la más... que yo pienso que toda estrategia de una empresa debe empezar reconociendo que existe un circuito económico. Vamos a repasarlo un momento. En la teoría, cuando vemos un circuito económico, lo que estamos viendo son empresas y familias. Y cuando hablamos del circuito económico, ¿qué es lo que tenemos? Por una parte, empresas que demandan factores de producción. Y por otro lado, familias que son los que entregan esos factores de producción. Por eso que yo digo que bajo cualquier condición económica, el país o la tierra no desaparece. Tienes personas que demandan producto y servicio y que también tienen la mano de obra. Es decir, las familias van y ofrecen su factor de producción, que es su mano de obra. La empresa obtiene esos factores de producción y paga por él. La familia entonces obtiene sus recursos. La empresa obtiene su factor de producción y estos dos señores se vuelven a encontrar ¿dónde? En un mercado de bienes y servicios. Es decir, la familia va al mercado de bienes y servicios con el dinero que ha recabado de su trabajo, obtiene su bienes y servicios, la empresa oferta los bienes y servicios en ese mercado y obtiene su dinero. Ese es el principio. Ahora, tanto en la empresa como en familia, en algunos grupos existirá excedente de esos recursos. ¿Qué hacemos con esos excedentes? Ahí es donde entra el mercado de valores. Yo puedo agarrar y, en el caso de familia, ese excedente puede irse a invertir en el mercado de valores buscando obtener un retorno. En el caso de las empresas, puedo ir con un excedente a invertir buscando un retorno, o puedo ir al mercado a emitir un valor para captar recursos, o en este caso captar financiamiento. Esto es un circuito económico bastante simple, pero de hecho siempre va a existir. Ese binomio siempre va a existir. La magnitud, ya eso es otra cosa. Pero mientras un circuito económico exista, existirá un mercado de valores. De una forma muy resumida, ese mercado de valores tiene dos manos. El mercado primario, donde evidentemente la empresa va de primera mano a buscar los recursos al mercado. ¿Cuáles pueden ser los elementos o los valores que puede utilizar? Bueno, deuda a corto plazo, deuda a mediano plazo, emisión de acciones, deuda convertible en acciones. Ya eso lo hemos tenido en el mercado. La última que se presentó en Venezuela fue la emisión de obligaciones convertibles en acciones emitidas por Banco Nacional de Crédito. Es decir, esta la alternativa, empieza siendo una deuda, la cual puede terminar convirtiéndose en capital. Estamos hablando de empresas constituidas, empresas que van y buscan autorización en la Superintendencia Nacional de Valores y quedan inscritas en el Registro Nacional de Valores. Otra alternativa que también tengo es el levantamiento de capital por empresas en promoción, y eso también está en el mercado. Eso parece que hay unas empresas que están innovando, aunque la ley es del 74. Es del 74. En la semana pasada salió la providencia donde a la empresa invierteenvenezuela.com se le autorizó ya la oferta pública de unas acciones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, y esperamos que en cualquier momento soliciten la inscripción de esas acciones en bolsa para que empiecen a cotizar. Ahora bien, el lado del mercado primario quizás sea el que de primera mano le interese a la empresa, porque en ese momento es que va a captar los recursos. Ahora bien, en el momento en que se entra al mercado, hay un elemento importante dentro de las estrategias y la administración de esas empresas, y es decir, la política que va a tener frente al mercado de valores. Es decir, no puedo solo ir al mercado primario, captar los recursos y olvidarme. ¿Por qué? Porque yo estoy volviendo a hacer un intercambio de activos.
Yo estoy ofreciendo un valor a cambio de que me presten un dinero, pero yo también tengo que asegurarme, como empresa que está emitiendo, que esas personas que están confiando en la empresa, que están confiando en mí, tengan un lugar donde ahora ese activo que es suyo puedan en cualquier momento, teniendo ellos también necesidad de flujo de caja, ir a venderlo en un mercado. Y en este caso estamos hablando de un mercado secundario. Ese mercado secundario por excelencia, ¿dónde debe estar? En una bolsa de valor. Ahí estaríamos viendo una inscripción en pizarra de cotizaciones de esos instrumentos, permitiendo que ellos se trancen bajo un modelo de mercado ya establecido y normado, en el caso de la Bolsa de Valores de Caracas, lo cual se traduce en una liquidez y una transparencia, que es lo que ambos buscan. Es decir, yo tengo un mercado primario donde la empresa capta los recursos, pero hay otro elemento también importante para la empresa. El mercado secundario termina siendo una vitrina o una exposición de esa empresa. Y esa empresa va a estar ahí donde se están reuniendo a los factores que son superavitarios de recursos. Es decir, se está colocando a donde los capitales se dirigen. Y en definitiva, yo poder hacer de una forma transparente y líquida el intercambio de activos. En conclusión, el mercado de valores requiere de estos dos elementos, no de uno solo. ¿Por qué es importante el mercado secundario para la empresa? ¿Por qué la empresa tiene que vigilar ese mercado secundario? Fíjense, si tomamos el ejemplo de lo que es la apertura de capital, si yo no cotizo en bolsa, ¿cómo yo valoro mi empresa? Normalmente tenemos unos procedimientos donde se trata de hacer una valoración, donde tengo, normalmente se colocan 3 escenarios: un escenario pesimista, un escenario normal, un escenario optimista. Pero todos esos escenarios, cuando yo desgloso, requieren de unos factores externos, son factores económicos, por cierto, el crecimiento producto interno bruto, de ventas, etcétera, 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 para yo poder descontar esos flujos y decir, bueno, esa empresa vale tanto. Eso se puede hacer fuera de bolsa. Bueno, sí, pero el avalúo que te hace el mercado. Pero el avalúo que te hace el mercado no te lo está haciendo solo una persona, te lo está haciendo N cantidad de personas que van al mercado, han visto tus estados financieros, han visto cuál es la trayectoria de tu empresa y entonces optan por hacer o invertir en tu valor. Ese paso o ese simple hecho de yo tener la oportunidad que el mercado valore mi empresa, en la política que mantenga dentro de tu administración, es la parte importante. Tienes que estar pendiente de la liquidez que tiene tu instrumento, tienes que estar pendiente del precio, a qué nivel de precio ha llegado tu instrumento, si ese nivel de precio es competitivo o no es competitivo. Es decir, es importante mantener una política activa, mantenerse alerta de los cambios en normas, de cumplir con la documentación que pide la SUNAVAL, que pide la Bolsa de Valores de Caracas, para poder publicarla y evidentemente así mantener esa imagen que, bueno, es una publicidad que te está dando el mercado, es un sello de calidad que te está dando el mercado. Posiblemente acá internamente no se vea, pero una empresa que vaya a hacer un negocio con un externo en otro país y lo primero que diga es, bueno, mi empresa cotiza en bolsa. Ya las condiciones son completamente distintas. Uno de los ejemplos que yo quise traer acá es que vemos en pantalla. Estamos hablando de financiamiento por emisión de acciones. Y yo traigo el caso de Banco Nacional de Crédito. Banco Nacional de Crédito entra a cotizar en el año 2005 y los aumentos de capital que ellos han realizado provienen de la oferta pública vía suscripción de nuevas acciones y aumento de capital a través del otorgamiento de dividendos en acciones. ¿Qué quiere decir esto?
En el caso de la suscripción de nuevas acciones, es captar capital nuevo, capital fresco para el banco. Fíjense que vemos que del año 2005 al año 2019, del lado izquierdo, vemos que se emitieron 1.786 millones de acciones vía suscripción de acciones, y el precio de suscripción de esas acciones le permitió al banco captar 91 millones de dólares en ese periodo. Es decir, el 31% de las acciones del banco hoy día provienen de la suscripción de acciones. Y lo más interesante es que de esos 91 millones, 49 millones o casi 50 millones de dólares, estamos hablando del 54% de lo captado, viene de la prima de suscripción de acciones. Es decir, cuando hablamos de prima de suscripción de acciones, es viendo el precio de suscripción y restándole el valor nominal de esas acciones. Es decir, ese dinero por encima del valor nominal que pudo captar la empresa. O sea, que ese banco empieza con un banco muy pequeño, quizás con una sola agencia, y a través de la suscripción, que es que los accionistas aportan dinero, crece de esa manera. Esto fue acompañado por dividendos en acciones. Evidentemente acá quizás no hay un ingreso de dinero fresco al mercado, pero sí un cambio entre lo que son utilidades no distribuidas a una cuenta de capital. En este caso vemos del año 2005 al 2019, desde el lado derecho, que se emitieron 3.956 millones de acciones, logrando captar 33 o 34 millones de dólares. Estamos hablando de más de 120 millones de dólares entre las dos vías de crecimiento de capital. Y hoy por hoy, de las 5.791 acciones que tiene Banco Nacional de Crédito inscrito en pizarra de cotizaciones, el 99% de esas acciones derivan de esa política que mantuvo el banco del año 2005 a la fecha de suscripción y dividendos en acciones para levantar capital. Ellos adicionalmente tienen un programa dirigido a los trabajadores. Es decir, cuando se hacen suscripción de acciones, tienen un programa vía caja de ahorro o vía de forma directa con los empleados, donde le permiten participar en el capital. Y esto es interesante porque hoy día la norma para una empresa que quiere abrir su capital al mercado, las normas exigen un porcentaje de apertura de capital, pero también le dan hasta 2 años para poder cumplir con eso. Ahí entran los objetivos y las estrategias de la empresa. ¿Cómo puedo? Una empresa no puede, y esto lo vemos cuando analizamos un poco hoy día lo que son las finanzas corporativas. Vemos que nos encontramos a 3 grupos. Tenemos al grupo de las personas que administran la empresa, tenemos a los inversionistas, pero también tenemos a la sociedad. Porque evidentemente la empresa se debe también a la sociedad. Entonces, la política que debe seguir, la lógica, es que la empresa como un todo debería buscar un equilibrio, un balance entre esos tres grupos. Muchos pueden preguntarse, bueno, ¿por qué yo tengo que abrir mi capital? Yo con agarrar y emitir deuda a corto plazo, cumplo con lo que quiero y no quiero tener más socios. Eso puede ser una condición de algún grupo. Lo que también puede ocurrir es que yo esté en una asamblea y tenga una persona de 25 años y tenga una persona de 70 años. Y alguien me diga, bueno, o una de las alternativas que se tenga es, mira, vamos a abrir el capital porque queremos captar recursos para poder hacer un proyecto, para poder invertir en un proyecto, el cual nos va a generar un retorno de aquí a 15 años. Posiblemente la persona de 70 años te diga, bueno, pero ¿por qué tengo que yo esperar 15 o 20 años para poder obtener mi utilidad? Bueno, esta es la condición de la persona de 70 años, pero posiblemente la persona de 30 años te diga, ya va,
Usted está pensando en su pensión, yo estoy pensando en la universidad de mi hijo. Son dos condiciones completamente diferentes. Evidentemente, para eso está la asamblea. Pero con esto lo que quiero yo enfocar es que cuando yo busco, yo tengo una tesorería de corto plazo y tengo una tesorería de largo plazo. Tengo que ver entonces cómo la manejo. Si yo solo me quedo con una tesorería de corto plazo, muy probablemente yo no voy a poder crecer, yo no voy a poder actualizar, yo no voy a poder diversificar las alternativas que puedo tener. Entonces, aquí debe existir una combinación. Si quiero tener una política seria sobre el mercado de valores y sobre el crecimiento de mi empresa, no limitarlo, debo tener una estrategia muy clara de cómo debo combinar mis capitales para poder cumplir con todos los elementos que requiere el negocio. El próximo ejemplo que tenemos es el caso de Ron Santa Teresa, y aquí lo que hago yo es añadir, más allá de lo que es el financiamiento a través de la emisión de acciones, también existe un tema importante, y el señor Pulido lo indicaba, que es el tema de el estar pendiente de los valores en el mercado. Y aquí lo que estaríamos hablando es de la recuperación de liquidez y la capitalización del mercado de la empresa. Del año 2004 al año 2017, también Ron Santa Teresa tuvo una política activa entre lo que es buscar recursos a través de la emisión de acciones, directamente en lo que fue dividendos en acciones, donde del año 2004 al 2017 se emitieron 284 millones de acciones, levantando un capital de 5.5 millones de dólares. Hoy día las acciones clase A del banco, el 99%, volvemos a ver el mismo efecto, el 99% de las acciones tipo A derivan del dividendo en acciones. Y otro elemento importante que ocurrió con la empresa fue el que la situación que tuvo Ron Santa Teresa en el mercado hasta mediados del mes de junio del año 2017. Nosotros tenemos el registro donde del año 2010 al 27 de abril del año 2015, estamos hablando de casi 5 años, la acción solo se cotizó 12 días en ese periodo. Estamos hablando de que registró solo 12 operaciones en el mercado regular por 4.599 acciones. El precio que arrojaba esas cotizaciones colocó a la capitalización o al valor de esa empresa en el mercado para el 28/6 del 2017 en 1.8 millones de dólares. Cosa que era irreal. A partir del 29/6 del 2017, la bolsa aplica un procedimiento para recuperar liquidez de algunos instrumentos, entre ellos Ron Santa Teresa. Se realiza una subasta de lo que aquí nosotros llamamos una subasta de títulos inactivos, se recupera el precio de referencia, y bueno, el resumen del 29/6 del año 2017 al 11/9 del año 2020, la acción tipo A se ha negociado 749 días, registrando 9.189 operaciones en el mercado regular por un monto un poco más de 1.7 millones de acciones. ¿Qué es lo relevante acá? Pasamos de una capitalización de 1.8 billones de dólares a una capitalización de la acción tipo A de 94.9 millones de dólares. Ahí está la parte importante de mantener la liquidez y la presencia de los instrumentos que yo estoy emitiendo. Claro está que esto, bajo las condiciones que tiene Ron Santa Teresa y los acuerdos que ha tenido con empresas afuera, esto es evidente, esto es relevante. Es decir, si yo no cotizara en bolsa, posiblemente tengo que hacer mi avalúo, pero tengo 3 condiciones y ese es el avalúo que hace la empresa. Posiblemente el tercero no vea las condiciones igual que yo la estoy viendo, pero aquí ya la condición no es de uno o de otro, es del mercado total. Y el mercado en ese momento me estaba diciendo que la capitalización o el valor de esas acciones tipo A era de 94 millones. Ahora, evidentemente, esto tiene que ser una programación que hizo la Junta Directiva de esa empresa. Evidentemente. Darle liquidez a la acción para poder
cumplir con ciertos estándares a nivel internacional. Y evidentemente dentro de su estrategia. Y después, ya lo vamos a ver en la próxima lámina. Esto también los llevó a ellos con el ejemplo que yo decía, bueno, yo puedo tener tipos de acciones que estén dirigidas más a la parte económica que a la parte política. Sí, sí lo puedo tener. Y en este caso lo vemos acá. La empresa fue autorizada, Ron Santander fue autorizada a emitir 6 millones de acciones ahora clase B. ¿Cuánto de eso se ha colocado en el mercado? Estamos hablando de 2.2 millones de acciones desde el 29 de enero al 27, que fue la última ronda que se hizo. ¿Cuánto se levantó en dólares? Estamos hablando de $740,000. En estos momentos. En estos momentos, claro. Eso es este año. Eso en este año. Lo interesante acá, estos mercados primarios, sabemos que no podemos olvidarnos del mercado secundario. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mercado secundario? Hasta el 11 de septiembre del año 2020, el mercado secundario de la acción clase B ha registrado 917 operaciones. El volumen que se ha negociado, fíjense que lo que está en circulación es 2.2 millones. El volumen negociado es 1.3 millones de acciones. Estamos hablando de una liquidez del 58% de lo emitido. Eso es un número importante porque aquella persona que pretende invertir en la acción ve que hay facilidad y hay posibilidad de entrar y salir. Esto también les sirve como una referencia cuando ellos vengan con una cuarta ronda al mercado. Es decir, cómo se ha comportado la acción o la liquidez de esa acción en el mercado. Aquí están los números, dice, es una acción líquida, se puede invertir en ella. ¿Qué otras condiciones podemos ver? Estamos viendo empresas un poco grandes. ¿Esto puede ocurrir con empresas pequeñas? Sí. Tenemos el caso o el ejemplo de la empresa Crece Pyme, una empresa que tiene años listado en bolsa, pero con una nula liquidez tenía, hasta el 7 de abril del 2020, donde se activa una subasta de títulos inactivos. En este caso, uno de los accionistas mayoritarios de la empresa ofreció al mercado 5.000 acciones de la empresa. Se generó la subasta. ¿Y cuál ha sido el resultado de esa subasta y el de poder recuperar el precio de referencia de la acción? Bueno, desde el 7 de abril a la fecha llevan 77 días negociando con una empresa que no tenía ni 2 días de presencia bursátil. Ahora tiene 77, o hasta ese corte tenía 77 días de presencia bursátil. La capitalización de esa empresa pasó de $11.000 al precio de referencia que tenía antes de la subasta a 840.000. Se han realizado 342 operaciones por 21.837 acciones. Las acciones que salieron al mercado fueron 5.000. Ahí tenemos que ver si han salido más acciones al mercado, pero hay una diferencia y unos números importantes, aun cuando sea una empresa pequeña. El otro ejemplo que tenemos es el caso de las empresas en promoción, y en este caso hablamos de Invierte en Venezuela. Ellos obtuvieron su autorización, tuvieron un proceso para colocar sus acciones en el mercado, y la Superintendencia Nacional de Valores le autorizó la inscripción de 175.000 acciones clase B que sacaron ellos al mercado. La empresa está compuesta por acciones clase B y clase A. En este caso, las acciones clase A fueron suscritas por los promotores de la empresa. Y bueno, lo que estamos esperando, el siguiente paso para ellos es la entrada a pizarra de cotización, una empresa que entra nueva al mercado. Por ejemplo, este caso es un caso bien interesante, sobre todo para el público que está viendo, no solo el público inversionista, sino las empresas.
Esta es una empresa que se crea con un proyecto. Si usted tiene su proyecto, usted puede hacer una empresa de promoción para la Superintendencia Nacional de Valores para que se le apruebe, y ahí es cuando levanta el capital. La empresa se crea una vez haya llenado su libro de órdenes y tenga el capital suficiente para acometer el proyecto que usted escogió. Entonces, en estos momentos, pues, es una manera bien atractiva de entrar en el mercado. Yo creo que esto da para hacer un conversatorio completo, sí, adicional. Por eso lo veremos más tarde. Bueno, hasta aquí comenzamos hablando de la apertura de capital. Ahora, ¿qué pasa con el endeudamiento a corto y mediano plazo? Vamos a ver cuáles han sido los números en el mercado. Fíjense, yo creo que esta gráfica lo dice o lo resume de una forma muy importante. Esta gráfica va, o lo que hace es representar las empresas emisoras de renta fija privada, en este caso estoy hablando de obligaciones y papeles comerciales. ¿Cuántas empresas están con títulos activos en el Registro Nacional de Valores del año 2011 al 2020? El nivel más bajo lo tuvimos en el año 2012, estamos hablando de solo 9 empresas con títulos activos. Luego tuvimos un periodo, estamos hablando de 2013, 2014, 2015 hasta 2016, donde prácticamente la curva estaba plana, no pasábamos de un promedio de 11 empresas emitiendo valores, deuda, y del año 2016 al 2017 se da un salto, 125%, pasamos de 12 empresas a 27. Entre 2017 y 2018 nos mantenemos en esos niveles y en el año 2019 volvemos a dar un salto, de 27 a 43. Y en el año 2020 estamos hablando ya de 51. Es decir, en menos de 10 años, el incremento es de 466% en emisores. De 9, que fue lo mínimo, ahora tener 51. Y a esto hay que sumarle parte de empresas que están en el mercado de renta variable que no han emitido deuda. Sacando unas 4 o 5, podríamos estar hablando de unas 70 o 75 empresas en total. Eso puede que suene poco, pero bajo estas circunstancias, el desarrollo que hemos tenido en estos últimos años es relevante. Es bien relevante, además de que en momentos de crisis donde no se consigue financiamiento, conseguir un mercado que te financie. Aquí lo importante es que la superintendencia te autorice, pero casa de bolsa, que es la que te hace la colocación, es la que te vende al público inversionista. Entonces tú estás vendiendo tu marca, y eso, tu marca va a representar dentro del mercado una referencia. Es así. Podemos ver unos números, en este caso en el año 2019, que estamos hablando de empresas que estuvieron activas emitiendo. Estamos hablando de 35 empresas en ese momento emitiendo deuda durante el año 2019. En la Bolsa de Valores de Caracas se registraron 135 series, es decir, 135 valores. ¿Cuál es la diferencia entre series y emisiones? Normalmente la empresa va y solicita la autorización para una emisión por una cantidad N de recursos. Esa emisión puede ser colocada en un solo bloque, en este caso tendría una sola serie, o puede ser dividida en series. Es decir, lo que se negocia en bolsa o lo que se coloca son las series que pertenecen a una emisión. En este caso estamos hablando de 135 valores que podrían tener un mercado secundario. Si vemos en el caso del año 2020, hasta el corte que se hizo casi agosto, julio,
Estamos hablando de 108 series registradas en este año. No hemos terminado el año, evidentemente. Lo interesante es que entran 8 empresas nuevas. A esto hay que sumarle recientemente 2 que siguieron, que entraron recientemente a emitir, o sea que podríamos estar hablando ya de 10. Y que si nosotros lo tomamos como una estadística, estamos hablando de 41 empresas emitiendo entre el año 2019 y el 2020. Esto es prácticamente al corte en que se hizo esta lámina de tener entrando en el mercado 2 empresas por mes. Eso es relevante. Durante todo el periodo de estudio, estamos hablando de enero del 2019 a julio del año 2020, que tú estés entrando al mercado en un mes 2 empresas nuevas. Eso es relevante. Yo no quisiera terminar con una frase también del señor Milton Friedman, y dice: las únicas sociedades que han sido capaces de crear una prosperidad relativa, ampliamente extendida, han sido aquellas que han confiado principalmente en los mercados de capital. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante tu exposición, muy rica. Me parece que es bastante clara, diáfana, transparente. De todas maneras, este es un mercado que lo que se necesita para entrar en él es eso, entrar, quitarse el miedo, dar el primer paso. Siempre la primera vez va a ser un poco más complicada, pero una vez que tú estés adentro, vas a poder diseñar nuevas estrategias y le vas a agarrar el gusto estando adentro, porque vas a poder emitir con mucha más velocidad. Y tenemos una superintendencia que ha entendido eso, la rapidez con que se tienen que hacer estas emisiones, porque el mercado no se detiene, el mercado continúa todos los días, el mercado evoluciona. Así que a nuestros amigos empresarios, bueno, los invitamos a que se acerquen a sus casas de bolsa. Las casas de bolsa son las principales captadoras, son las quienes pueden aconsejarles, quienes pueden llevarlos de la mano para la emisión de este tipo de... Muchas gracias y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en camaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.